Les damos la bienvenida a una sesión más de actualización en este ciclo de sesiones de webinars que hemos llamado Transiciones en obras lineales en el diseño de estructuras hidráulicas, y esta vez presentamos la parte 4. Y es grato realmente presentarles a nuestra comunidad, presentar estas actualizaciones de Civil 3D. Y hemos estado viendo anteriormente en algunas sesiones. En 2018 hemos visto la primera parte de las transiciones en obras lineales en el diseño de estructuras hidráulicas, recurriendo al editor de secciones transversales de obra lineal, de tal forma que se puede simplemente cambiar cualquier sección calculada, es decir, cualquier ensamblaje, añadir o sobreescribir algún parámetro y crear algunas transiciones que pueden ser muy útiles para vías, carreteras, estructuras hidráulicas y otros. También hemos visto la parte 2 en 2019, que tiene que ver con la creación de subensamblajes personalizados que responden a múltiples targets y a realmente a programación visual. Entonces es una alternativa, un método diferente. Y también hemos visto al inicio de 2022 cómo Dynamo puede permitirnos la rápida generación de también transiciones en obras hidráulicas o realmente cualquier estructura de obra lineal, aún carreteras, a partir de un script y un conjunto de nodos y conectores. Pero esta vez, aprovechando el update de Civil 3D 2023, queremos hablar de la parte 4, el editor de transiciones de obra lineal, que es una nueva herramienta que nos permite controlar una progresiva de inicio, una progresiva final, parámetro de inicio, parámetro final, y relacionarlos a un subensamblaje y a su parámetro para poder generar estas transiciones de manera automática en el panel panorama en su pestaña correspondiente. Así que vamos a irnos a Civil 3D porque tenemos bastante que mostrar en esta sesión. Y queremos reconocer un ejercicio con el cual hemos estado trabajando para que podamos hacer sobre este mismo ejercicio de el script de Dynamo que hemos utilizado, este desarrollador con alguna estructura de medidor de caudales de tipo partial, el canal luego que tenemos en la parte final de la estructura. Pero para hacer la misma comparación con el método y ver algunas diferencias, tenemos nuestra alineación bastante sencilla y preparada, por supuesto, para este ejemplo, y tenemos la sección transversal. Lo primero que vamos a hacer es utilizar un subensamblaje, y vamos a utilizar el subensamblaje de la librería de WinCivil, canal de sección variable, pero en este caso la versión 2023, y vamos a seleccionar este subensamblaje y simplemente vamos a cambiar por talud de paredes de 0 a 1 para que se encuentre realmente vertical, y vamos a generar nuestra obra lineal. Vamos a reconstruirla. Entonces tenemos a partir de el alineamiento, el perfil de diseño, nuestra sección tipo transversal, tenemos ya el sólido que se forma, la obra lineal también, el corredor, y se muestra de esta manera, donde no podemos claramente percibir una estructura transversal. En planta no podemos ver la estructura partial, tampoco en perfil longitudinal, y esto es por supuesto que no está todavía con los cambios preparados, las herramientas aplicadas para llevarnos a una estructura que queremos modelar. Pero, ¿cuál es la nueva herramienta que nos permite hacer las transiciones a diferencia de los métodos anteriores que hemos estado mostrando? Vamos a ir nuevamente a Civil 3D. En Civil 3D queremos seleccionar una obra lineal. En este caso voy a ir a la pestaña superior y tenemos esta opción que es el editor de transiciones de corredores u obras lineales, que se encuentra en la parte izquierda. Entonces podemos seleccionarlo y tenemos como siempre el panel panorama en su pestaña de transiciones, en este caso de las obras lineales. Y yo veo que el programa me permite ya seleccionar un subensamblaje, y veo cómo también lo resalta a medida que me voy aproximando a este subensamblaje. Y si yo presiono Escape, porque es una opción, entonces puedo trabajar con la parte del panel donde voy a poder ver las transiciones, y voy a hacer una referencia al subensamblaje, al parámetro, al valor de inicio, al valor final, al tipo de transición que puede ser. Tenemos distintos tipos de transición: lineal, una parábola de ingresos, salida, reversa. Tenemos el lado dependiente del subensamblaje que estamos utilizando. Tenemos también la referencia a la obra lineal, por supuesto, que quieres modificar, a la línea base dentro de la obra lineal. En este caso no tenemos muchas líneas bases, solamente una, y también tenemos la posibilidad de crear un conjunto de transiciones, y es exactamente lo que queremos hacer. Así como se puede eliminar ese conjunto, tenemos otro botón para importar, para exportar y para actualizar la obra
lineal que se está haciendo. Entonces, ¿cómo trabaja realmente todo esto? ¿Por qué es una buena opción para las transiciones en obras hidráulicas? Pero realmente estamos hablando de carreteras, estamos hablando de vías, de muros de contención, en cualquier estructura de obra lineal que quieras aplicar estas transiciones. Y lo que queremos mostrar es simplemente que puedes decir al programa, cuando vamos a la opción de crear este conjunto, que simplemente tienes que seleccionar cuál es ese subensamblaje, porque una sección transversal, sabemos que un ensamblaje está conformado por muchos subensamblajes, entonces puedes seleccionar alguno de estos subensamblajes, en este caso de forma gráfica podemos hacerlo, seleccionamos este, y ahora la parte importante, el programa me está preguntando, dentro de todos los parámetros, me está preguntando cuál es el que yo quiero modificar. Si quiero hacer transición, por ejemplo, en la altura total del canal, el ancho del canal, el borde libre, el espesor base, el espesor de la pared, el talud, y observamos que en paréntesis me muestra el nombre de representación, el display name. ¿Cómo sé cuáles son estos parámetros en mi subensamblaje? Voy a presionar Escape, aunque ya se ha creado el primer elemento, no es ningún problema. Yo selecciono, vengo a las propiedades y puedo ver que el nombre que tenemos, el display name, es este que parecía o que nos mostraba entre paréntesis, pero también puedo ir a Subassembly Composer porque este subensamblaje se ha realizado en Composer. Entonces la primera parte me estaba mostrando los parámetros que admiten los targets, es decir, los parámetros que son de tipo numeral, dependiente, y otros, y también en paréntesis me estaba mostrando el display name. Entonces, una referencia a mis parámetros de ingreso, al nombre de visualización, y realmente esto puedes hacer no solamente de subensamblajes creados en Composer, sino que podrías hacerlo de cualquier subensamblaje de Civil 3D, y el parámetro va a ser bastante sencillo porque simplemente es el nombre con el cual se identifica este subensamblaje, un parámetro en especial. Pero ahora que he hecho esto, y puedo volver atrás si queremos, yo puedo eliminar para volver a presentarlo de esa forma. Una vez más le digo crear un nuevo conjunto de transición. Y para hacer la prueba le podría decir, primero selecciono el subensamblaje, le digo en este caso el ancho del canal, ya hemos hablado de esto, quiero hacer una transición en planta, y entonces le digo que mi primer punto va a ser la progresiva 5, puedo escribirla o gráficamente puedo aproximarme a ella, y tengo que decir el valor de ese ancho, de ese parámetro que he definido que quiero establecer como inicio, como el punto de inicio para que haga una transición, dependiendo del tipo lineal, para una parábola, y puedo decir al programa que el valor sea en este caso de 1 metro. Y ahora mi programa me pregunta para seleccionar ese punto final, que si yo quiero que se haga, por ejemplo, hasta la progresiva 15, entonces tendré que escribir 15 y veo cómo el programa está marcando y está utilizando estas líneas para mostrarme este intervalo donde se va a aplicar la transición. Y en la progresiva 15 yo quiero tener tal vez, voy a utilizar 5, voy a exagerar un poco para que se visualice mejor el ancho de este canal. Entonces me pregunta cuál es la transición. Tenemos distintas formas, puede ser lineal, puede ser una parábola de ingreso, de salida, reversa, tengo algunas opciones más. Voy a decirle lineal porque quiero probar esta. Y entonces yo ya puedo presionar Escape. Ya veo que se ha completado mi primera fila dentro de lo que es mi subensamblaje, en este caso que tengo su ensamblaje de nombre, sección variable, versión 01-2023, el ancho de canal que se añadió como el nombre, que es el parámetro. Puedo añadir un comentario, por supuesto, que luego se puede exportar, pero lo importante es que me está haciendo referencia al subensamblaje, al parámetro. Observen que yo puedo hacer clic para cambiar, puedo actualizar y puedo elegir otro parámetro tal vez que quiero controlar esta transición, y en este caso pues yo quiero hacer el ancho de canal. Tengo la progresiva de inicio, la progresiva final, que ambos se pueden volver a actualizar con estas opciones o simplemente puedes escribir con el teclado valor de inicio, valor final y el tipo de transición. Y también el subensamblaje reconoce que este canal no tiene lado. Hay subensamblajes que trabajan con derecha e izquierda. En este caso es un canal que tiene definición central, entonces no tiene lado, y simplemente le voy a decir al programa, observe muy bien, le voy a decir al programa que quiero aplicar. Entonces la transición ha sido creada rápidamente. ¿Qué hubiésemos tenido que hacer en métodos anteriores? En el método de editor de secciones transversales, que hemos mostrado en 2018, tendríamos que haber elegido sección por sección y tal vez trabajar con regiones para no hacer sección por sección, es decir, cada frecuencia de ensamblaje, sino solamente dos, donde tenemos un vacío. Entonces la de inicio y final me permite
personalizar cada una de ellas, inicio final, y entonces se genera esa transición de manera automática. En el caso de su ensamblaje personalizado en Composer, tendría que hacer programación visual, probablemente, aunque hay varias formas de hacerlo, el mejor método sería utilizar un target y se podría hacer, por supuesto, de esa manera. Y en el caso del script de Dynamo, tendría que haber generado mi lista en Excel y cada una de las secciones asignar un valor. Y en Excel es relativamente fácil hacer todo eso, pero hubiese tenido que hacer un script en Dynamo para ejecutarlo. Hemos mostrado todos esos métodos, pero ahora veo que es mucho más fácil, por supuesto, si utilizo el editor de transiciones de obra lineal, que me permite actualizarlo y aplicar si hago algún cambio. Entonces, realmente ha quedado muy bien esta transición. Yo puedo verla en 3D, por supuesto que me va a llamar la atención porque solamente está modificado en planta o controlado en planta, que se ve muy bien la transición. Por supuesto que todavía no hemos hecho en una vista tal vez de perfil longitudinal, no hemos modificado las elevaciones de la base, de la altura de pared del canal. Entonces, bueno, está quedando muy bien. Yo puedo decir al programa, de hecho, que quiero aplicar más transiciones del mismo tipo. En este caso, podría decirle aplicar una transición que igual corresponde a este parámetro de ancho de canal. Podría decirle entonces aplicar una transición tal vez below si quiero darle continuidad más adelante. Puedo hacer clic derecho, tengo igual las mismas opciones. Entonces le voy a decir que quiero seguir aplicando una transición. Veo que se ha creado una segunda columna. Esta columna no necesariamente tiene que ser continua, es decir, de la progresiva, en este caso la 15, yo podría decir a partir de la 25, y quiero que sea una transición. Solamente vamos a decirle hasta la progresiva que sea 28. Veo que me está mostrando de dónde a dónde va, de un metro y tal vez en este caso solamente hasta 3. Entonces puede ser lineal, está muy bien, puedo aplicar y veo que tengo ahora dos transiciones que se han realizado en esta estructura hidráulica controlada rápidamente, programa que ha hecho los cálculos y entonces ha quedado bastante bien. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer otro tipo de transiciones? Por ejemplo, en la progresiva 18 a la 22, aunque no es una limitación, yo podría hacer, de hecho podría hacer desde la progresiva 12 hasta la 20 y podría tener una sobreposición de intervalos de transición, no es ningún problema. Civil 3D puede hacerlo rápidamente, puede hacerlo muy bien porque simplemente se crea otro conjunto y no hay problema que haya distintos tipos de cambios en los parámetros. Entonces yo puedo hacer de la progresiva, en este caso de la 18 a la 22, puedo hacer una transición y vamos a decirle que sea transición del espesor de la base. Entonces tendría que decirle crear otro conjunto porque ya es otro parámetro. El programa me pregunta cuál es ese subensamblaje. Yo selecciono este y voy a buscar el espesor de la base. Ya se ha generado su fila. Veo que tengo dos filas y podría tener muchas más, por supuesto, para todo lo que es un parámetro. Ahora tengo otro distinto parámetro que se llama espesor de la base. Y entonces el programa me pregunta de dónde quieres hacer. Pero si yo le digo, por ejemplo, quiero hacerlo desde la 1859, observe muy bien, quiero hacerlo desde este punto, quiero confirmar. En este caso vamos a ver qué sucede si le digo de la 1859. Entonces el programa ya ha generado uno de estos elementos y vamos a ver la respuesta del programa cuando no utilizo una frecuencia creada anteriormente por el usuario. Y le voy a decir hasta la 2230. Entonces, bueno, en este caso vamos a definir, vamos a escribir con el teclado 2230, ya tengo mi intervalo, entonces me pregunta el valor de inicio, vamos a decirle que sea 0.10 el espesor del canal al inicio y al final yo quiero que sea, bueno, vamos a decirle lineal, vamos a hacer algunos cambios por acá, voy a presionar Escape, voy a hacer el cambio, tiene que tener un valor, en este caso hemos dicho 0.10, tiene que ir hasta 0.85. Vamos a ver qué sucede y voy a aplicar. Entonces, fíjense qué interesante que el programa me ha creado una frecuencia o un subensamblaje, es decir, una sección calculada en estos puntos. Entonces, no tengo que estar creando de forma manual antes, previamente, como algún método que hemos mostrado anteriormente, para poder generar este cambio, esta transición. El programa lo resuelve. Y yo cuando veo, y tal vez no va a ser la mejor vista en 3D, si no puedo seleccionar la obra lineal y quiero hacer una vista tal vez tridimensional. Y entonces vean qué interesante, como tengo un espesor de canal, en este caso hemos empezado con 0.10, luego el programa está incrementando,
Donde corresponde, por supuesto, va a ser mucho más grande, posiblemente por acá o en este otro ya va a ser los 0,80 o el 0,85. Entonces se hace una transición que no depende del perfil longitudinal, sino que simplemente el programa está haciendo la transición del parámetro que se ha indicado. Y como he dicho, puedes tener transiciones al mismo tiempo de anchos, de espesores y muchos otros que te van a ayudar a construir la estructura hidráulica o la vía, la carretera que quieres con transiciones. Y realmente esto el programa lo hace muy bien. Pero sigamos ahora analizando el, sigamos analizando el flujo de trabajo, es decir, qué tipo de transiciones podemos hacer. Si yo selecciono una vez más o voy a la parte ya que la tenemos definida y voy probando algunas de estas, por ejemplo, esta que me parece muy interesante, vamos a ver cómo el programa está aplicando. No es una transición más lineal. Fíjate que tengo muchas opciones, puede ser, voy a probar esta interesante será controlar simplemente la geometría con la cual el programa la está definiendo. En este caso, al revés, también se genera. El sólido se ha generado muy bien, puedo verlo en 3 dimensiones. Entonces, todo esto automático, de tal manera que no tienes que hacer como el método 1, algo que sea personalizado para cada una de las secciones que intervienen. Bueno, este método ha sido bueno porque nos ha permitido en su tiempo, en 2018, hacer las transiciones y ahora podemos ver que se puede hacer todo de manera mucho más rápida. Yo puedo también decir al programa si queremos probar, tal vez tenemos una parábola de ingreso, puedo aplicar, me parece que está buena. También podemos hacerlo al final, podemos hacer una invertida, vamos a una reversa, vamos a aplicar. Entonces, bueno, tengo muchas formas de hacer esto y puedo seguir cambiando, actualizar los valores, tal vez ese tiene que ser a 6 metros, entonces le puedo decir aplicar, entonces se va actualizando y se va haciendo todos estos cambios. Pero ya hemos pasado la parte donde decimos los conceptos y todo esto que es importante para poder entender, pero esta vez pensemos en la estructura hidráulica que sí queremos formar. Tenemos nuestro visor de objetos, todavía no vemos el desarenador, no vemos el medidor partial, no tenemos la formación correcta, pero saben, yo podría hacer una prueba y podría decir al programa que quiero exportar todo esto, toda esta información, quisiera exportarla y quisiera decirle, vamos a escribir el nombre exportación. Esto vamos a poner en el escritorio. Entonces simplemente voy a aceptar por ahí. Vamos a esperar un poquitito y entonces el programa ha realizado la exportación justamente de la estructura que tenemos y que la hemos presentado. Voy a abrir este archivo. Vamos a abrirlo, que es de exportación. El programa me dice que, bueno, acá está, lo tenemos y me está mostrando el formato. Me muestra la versión, el comentario, me está mostrando los parámetros. Yo podría tal vez ya ser un poquito más ordenado y puedo revisar cómo cada uno de estos elementos que definidos anteriormente tengo su información progresiva de inicio, final, tengo el valor de inicio, final, el tipo de transición y tengo también al lado. Esto quiere decir que si yo genero una plantilla, puedo generar también la estructura fácilmente, la estructura hidráulica. Fíjense que voy a eliminar todo lo que tengo. Elimino todo otra vez, entonces le digo al programa aplicar, me quedo absolutamente nada, pero yo puedo tener ya preparado mi elemento de transición. En este caso voy a mostrar. Tengo ya mi plantilla preparada, conociendo el formato que se me pide. Tengo el nombre de subensamblaje, pero también adicionalmente el parámetro, porque simplemente es el conjunto del nombre de transición que podrías cambiarlo. Tengo el nombre de subensamblaje, el que estoy utilizando, en este caso creado por BinCivil. Tengo el parámetro ancho canal, la altura de pared total. Tengo la progresiva de inicio, la progresiva final. Tengo los valores de transición para cada uno de ellos. Tengo el tipo que yo quiero que sea lineal, el lado. Entonces tengo esto para el ancho de canal, altura pared y también luego tengo para el espesor de base porque quiero mi estructura hidráulica. Y esto es bueno porque una plantilla de esta forma te permite vincular tal vez datos calculados en otro software de modelación hidráulica donde puedes exportar estos valores, simplemente pegarlos, actualizarlos, tener siempre esta plantilla para aplicar a distintas estructuras, proyectos o hacer cambios y rápidamente volver a generar las transiciones, lo que no se podía hacer realmente con algunas de estas alternativas como la parte uno que no podías actualizar, había un problema de actualización. En la parte 2 efectivamente tendrías que haber actualizado los targets y en la parte 3 sí podrías volver a eliminar, volver a actualizar la tabla y podrías volver a generar. Recuerda que cada uno de estos hemos presentado un webinar donde puedes revisar toda esta información.
¿De acuerdo? Pero en el método 4 es mucho más sencillo porque podemos hacer esa importación. Nuevamente vuelvo a Civil 3D. Esta vez le voy a decir que quiero importar. Vamos a buscar este que dice ejemplo hidráulica, CSV. Le voy a decir aceptar. Y observa cómo el programa ya me ha reconocido realmente todos los elementos de transición, el parámetro, el subensamblaje, las transiciones, las progresivas listas para cada uno de los tres elementos que quiero cambiar, el ancho, la altura, la base. Así que simplemente le voy a decir apply o aplicar. Y observa cómo ya lo ha creado. Le puedo decir que quiero resumir esto. Vamos a ver, traerlo por acá. Me acerco y ya está creada mi estructura final. Tan sencillo como eso. Selecciono la obra lineal, o en este caso el sólido 3D. Veo que en planta ha quedado muy bien mi desarenador, mi estructura partial, mi canal de salida. Puedo verlo en 3 dimensiones. En planta muy bien. Veo las estructuras que se han creado, el perfil, la altura de la pared, la base, el espesor que también está reaccionando muy bien a los distintos cambios que se tienen. Veo que todo esto funciona realmente muy bien. Y algo bueno que es, todavía yo podría hacer modificaciones. Recuerda que todo esto depende justamente de las definiciones de este conjunto de la pestaña panorama o del panel panorama en su pestaña de transición de obra lineal, y depende, por supuesto, de todo lo que tengo acá. ¿Quieres hacer modificaciones? Bueno, haz la modificación en Excel, vuelve a importar, o directamente puedes hacer las modificaciones, en este caso, hacerlo directamente en este elemento que queda registrado, y vemos la gran facilidad ahora para hacer la transición y formar la estructura que deseas, tanto para carreteras, obras hidráulicas. Y recuerda algo más ya para finalizar: ni siquiera nos hemos concentrado tanto en la sección transversal. Simplemente hemos creado la sección transversal por defecto. Lo único que hemos hecho es dejar con sus valores por defecto. No estamos controlando de esta manera nada, ninguna sección, y solamente hemos modificado el talud para que sea, por supuesto, un canal con paredes verticales, y el resto nos hemos encargado de hacerlo a través de una plantilla Excel que ha funcionado muy bien. Mi desarenador o sedimentador, y luego mi estructura. Entonces, bueno, todo esto que nos permite hacer ahora el update de Civil 3D. Espero que realmente esta información te sea útil. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de BIM y esperamos también que las actualizaciones puedas aplicarlas, y entonces tu modelación, la modelación que estás haciendo, también sea cada vez más eficiente para el beneficio que tienes en tu proyecto. Va a ser hasta una siguiente oportunidad. Te damos muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Saludos.